para todo y se necesita organización para que no se les acumule, ¿no? las tareas, los exámenes, todo eso. Bueno, comenzaremos la clase. Recording in progress. Esta clase vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho en la clase anterior. Vamos a separar, en la clase anterior nos faltaba separar en 2 proyectos esto. Había un pequeño error, que no era un error precisamente el código, pero que lo vamos a solucionar y después van a hacer ustedes en parejas, puede ser, o en grupos de 3, un ejercicio similar a esto. Por eso es que ahora lo vamos a repasar, para que se entienda y después ya fácilmente ustedes lo puedan modificar. Pero lo tienen que hacer en la clase, ¿sí? Entonces vamos a separar en grupos y en salas pequeñas y ahí para que trabajen. Este proyecto, servidor socket, hemos dicho, tiene un paquete cliente, una clase cliente, un paquete servidor, una clase servidor. El cliente, esta es la parte, digamos, en la que creamos el flujo creamos el socket, el flujo de entrada, en este caso del socket, el flujo de salida, y los archivos secuenciales de datos de entrada y de datos de salida, ¿no? Es como que preparamos la forma como se va a comunicar este cliente con el servidor, donde decimos con quién, tenemos que poner una IP o localhost, que equivale a la IP local, y puerto, ¿no? Entonces toda esta parte es para la comunicación, pero todavía no hay envío ni recepción de datos. Y a partir de ahí, teniendo esto, uno puede hacer varios envíos, varias recepciones, escribiendo prácticamente con WriteUTF en el archivo de datos de salida. Entonces, cuando decimos datos salida, el dato salida es una instancia de la clase DataOutputStream, que es un archivo de datos de salida. Entonces, datosalida.WriteUTF, escribimos una palabra, por ejemplo, María. Entonces, el servidor tiene que ser capaz también de recibir esa palabra o esa frase. Entonces, en el servidor también hacemos lo propio, todo lo que corresponde hasta aquí sería todo lo que corresponde a crear el socket, solamente que el servidor lo hace para varios clientes, ¿no? Para muchos clientes. Puede ser un bucle infinito también. Se queda nomás ahí esperando, listo. Entonces, el servidor tiene que aceptar a cada cliente y preparar un canal de salida, un archivo secuencial de datos de salida para cada cliente, ¿no? Se fijan que todo esto está dentro del bucle for. Entonces, para cada cliente crea un socket con ese cliente al que acepta y un canal de salida, un canal de entrada, un archivo de datos de salida, un archivo secuencial de datos de entrada por cada cliente. Entonces, a partir de ahí también ya recién comienza aquí, digamos, la comunicación. Todo esto es para aceptarlo y para preparar cómo se va a comunicar. Bueno, entonces esto ya lo hemos explicado entre clase. Pero si el cliente está enviando un dato, aquí veamos. Lo primero que hace el cliente es recibir un dato. ReadUTF, me estaba comiendo esta lineecita. Lo primero que hace es un ReadUTF, o sea que lee un dato. Ese es el dato que entonces el servidor tiene que estar enviando. Entonces aquí el servidor le está enviando porque escribe en el archivo de salida y eso se envía automáticamente, ¿no? En cuanto hacemos correr el programa, el servidor va a enviar un mensaje: hola cliente 1, digamos, si es la primera iteración del cliente, del bucle for. El servidor luego lee un dato. Entonces tiene que ser porque el cliente está enviando un dato. Bueno, el cliente envía 3 datos primero, 3 strings. Un WriteUTF está enviando 3 strings, entonces el servidor tiene que poder leer también 3 datitos. Los lee, los guarda en variables. Y por último, un cuarto dato, que sería el de
el de un entero, ¿no? El cliente envía un entero, el servidor recibe un entero. ¿Sí? El cliente lee de datos de entrada de algo, es porque el servidor está enviando también. Aquí muestra. Esto es interno, aquí podemos hacer, y eso no tiene nada que ver, en eso no tiene que estar coordinando el cliente con el servidor. En cualquier momento el servidor o el cliente pueden mostrar en pantalla lo que quieran, es independiente. Lo que sí tiene que haber una buena coordinación es entre lo que se lee y se recibe, ¿no? Por los canales de entrada y salida. Y esto de aquí corresponde con esta lectura, ¿no? El servidor aquí está escribiendo, o sea que le manda al cliente y el cliente entonces lee esa información. ¿Sí? Bueno, entonces esto era un poquito lo que habíamos hecho en la anterior clase. Hoy día ustedes tienen que hacer algo similar, pero con algunas diferencias que ahorita les voy a poner en un dibujo. Y decíamos, lo podemos separar también. Si bien aquí está separado en dos paquetes, lo podemos separar en dos proyectos de Eclipse. Para futuro, luego también separarlo en dos máquinas. Entonces, digamos, este es servidor socket. Entonces, nos creamos un proyectito. Socket cliente. Cualquier nombre. Socket client, le pondré, pues ya tenía un socket cliente. Y este paquete del cliente lo llevaré por aquí, lo arrastraré al socket del cliente, al otro proyecto. De manera que tenga en el paquete servidor solo el servidor. Y en el proyecto cliente, y en el paquete cliente solo el cliente. Ahora aquí me va a salir el errorcito. No cuando haga correr el servidor, porque el servidor no ha movido el servidor, sino cuando haga correr el cliente. ¿No? Me dice este error. Y aquí tenemos un módulo de información que si bien lo he creado aquí en este momento, internamente en alguna parte en alguna parte se queda como que referenciado a otro módulo de cliente. Entonces lo que podemos hacer es borrar este módulo de cliente. El servidor sigue ahí levantado, es independiente, otra aplicación, entonces como otro proyecto, otra aplicación, entonces independiente de lo que pase con el cliente. ¿No? Entonces, era solamente el problemita con este módulo de información, módulo info, que estaba ahí, que por alguna razón no correspondía. Entonces, pero no le afecta en nada. Entonces, borra ese módulo de cliente y ahora se están comunicando, a pesar de que están en dos proyectos separados. Pero están en la misma máquina. Lo que pasa es de que van se hacen referencia por el cliente va a buscar a localhost y este servidor está en localhost, ¿no? Han debido trabajar en otras ocasiones con localhost. Simplemente localhost se refiere a la máquina local. Es como una referencia a esta misma máquina, ¿no? Como un puntero a sí mismo. Entonces, luego ya cuando separemos, la siguiente clase, lo vamos a poner en otra máquina. Bueno, entonces, aquí este cliente, el servidor, aquí vemos en la consola. El servidor, lo primero que ha hecho es decir, escucho por el puerto 6000, atiendo al cliente 0,
Y luego al cliente, luego dice que atiende al cliente 0 es María Jerez Suárez, porque los datos se están enviando. Yo lo voy a cambiar aquí, pero después lo vamos a hacer un poquito más elaborado. Digamos, ahora entra, no sé, Pedro. Aníbal. Morales. ¿No? Entonces, en la consola de Pedro Aníbal le aparecerá ahora cliente 1, le dice bienvenido Pedro Morales, Pedro Aníbal Morales, está con el mismo número. Y en el servidor por este sistema print que tiene por aquí, lo que lee lo está imprimiendo. ¿No? El servidor también muestra los datos de cada cliente al que está recibiendo. Ya. Entonces, ahora el ejercicio para ustedes, ¿en qué va a consistir? ¿Preguntas hasta aquí? No sé si tienen alguna pregunta. Para que les ponga el ejercicio, a partir de ahí ya ustedes se quedan haciendo. Un servidor, medio chiquito, pero es un servidor. El servidor normalmente, y aquí también ahora, es el que se queda, o sea, está a la espera de que llegue un cliente. Entonces, este cliente va a llegar, si bien el servidor le puede asignar un número, también, vamos a ver, pero va a llegar el cliente mandando directamente un identificador, un número que pueda ser un número aleatorio, lo que sea. ¿Sí? Para el cliente igual aparte lo puede enumerar, no hay problema. Pero este va a ser digamos, para hacerlo diferente, este va a ser un dato de tipo numérico que envía el cliente. El servidor lo saluda con ese identificador. Y entonces recién el cliente envía los otros datos, digamos nombre, apellido y ciudad. Un solo apellido y ciudad. Entonces es al revés de lo que estaba aquí, porque en el que hemos hecho la anterior clase, el número, digamos, se enviaba al último. Ahora es como primerito, lo primero que envía el cliente. Pero el cliente, aquí lo vamos a hacer que en la pantalla del cliente, ¿no? En su pantallita diga, le pida al usuario ingrese ID o identificador. Esto lo vamos a poner ampliándolo aquí. Ingrese ID. Eso es en la pantalla del cliente, ¿no? El usuario ingresará un identificador cualquiera.
Y ese identificador capturado desde el teclado será lo que este de aquí será lo que se mande. Sí, esto va a ser lo que se mandar. Ingrese ID, después pedirá por teclado. Ingrese nombre. Ingrese AP. Ingrese ciudad. Sí, está bien, ¿se entiende? ¿Se va entendiendo? Después de eso, recién el servidor le mandará un mensaje de bienvenida. Nada más. Y el mensaje de bienvenida, como ustedes quieran. Bueno, una bienvenida con todos los datos, identificador, nombre, apellido, etcétera. O si no, aquí solamente le dice hola, ¿no? O aquí mejor le pongamos que el servidor le mande un mensaje. ¿No? Cliente tantos, su identificador, cliente tantos, ingrese sus datos, porque va a pedir sus datos. Aparte que aquí igual está pidiendo, pero esto es lo que le está pidiendo el cliente al usuario. Y esto es lo que le está pidiendo el servidor al cliente. Ingrese datos. ¿Sí? Preguntas para que lo puedan hacer. Las flechitas están claras, ¿no? Este es del servidor al cliente. El primerito es del cliente al servidor, previa a esta consulta. Esto es interno en el cliente. Entonces, pero con respecto a la comunicación, lo primero que se hace es identificador, el servidor le dice, bueno, cliente tantos, ingrese sus datos, el cliente le pide al usuario y el usuario envía nombre, apellido, ciudad. Y entonces recién la bienvenida. Y ahí acaba. Es igual para un número cualquiera de clientes, o sea, para muchos clientes. ¿Preguntas, chicos? Recording Ya. stopped. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿En grupos de cuánto quieren hacer? Por lo menos en dos. Uno puede estar trabajando el cliente, otro puede estar trabajando el servidor y luego lo pueden unir. Ahorita son 27. En un grupito podría haber 3. 13 grupos podrían ser entonces. ¿Ustedes eligen con quién trabajar o yo les pongo o aleatoriamente? Sí, para hoy, para ahora, ¿no? Para el final de la clase. Yo elijo, como prefieren. Que sea para elegir y los que no tuvieran opción que usted le asigne. ¿Ya? Entonces, los participantes eligen su sala. O sea, 13 salas, traten de trabajar de 2 en 2. Tal vez un solo grupo quedaría con 3. Ya, entonces ustedes pueden entrar, coordinar con quién quieren
trabajar y entrar a la sala. Sala 1 hasta la 13 hay. La idea es que hagan ahora, si no acaban, podría ser para la siguiente clase, pero yo voy a ir entrando sala por sala para aclarar dudas que ustedes me digan, digamos, esto no me funciona o pasa tal cosa, entonces justamente para aclarar dudas. Si alguien quiere que lo ponga en alguna sala, igual me avisa.